Vamos a iniciar el respectivo debate. Tiene la palabra asambleísta Carlos Velasco. Compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, un maestro de la salud pública, Edmundo Granda, al que hoy recojo sus palabras, las transmito y seguramente Edmundo Granda en el infinito estará recogiendo algunas cosas que las vamos a decir. Y no quiero hablar de procesos neoliberales siquiera, porque hablo desde la academia absolutamente ahora. En el año 2000, el Edmundo Granda, el maestro de la salud pública, hablaba de las siguientes cosas. Decía, no se puede explicar la enfermedad en la salud pública desde la muerte. No se puede construir procesos de salud únicamente cuando se habla de la muerte. Ese concepto de que la muerte genera acciones para hablar de salud pública, decía él, es el escenario exacto de la enfermología pública. Es decir, enfermos en un sistema de salud para generar un montón de acciones que no puedan encontrar acciones que se quieran que tener absolutamente diferentes, como las condiciones de salud que deben tener los seres humanos. Por eso, cuando la propia Constitución habla de elementos que son muy fundamentales, cuando se habla en el artículo 358, 359 y 360, y partiendo de los principios de la propia Constitución, de algo que choca contra la enfermología pública y habla necesariamente de las determinantes de salud para encontrar nuevas miradas a la salud que debe tener un país. Ese es el cambio que se encuentra ahora entre lo que se tenía en 2006, ahora lo que se tiene en estos años. Pero claro, hay que mencionar algunas cosas que son fundamentales. El gasto de bolsillo, un indicador en salud pública. El gasto de bolsillo en el año 2006 era del 65% para cada uno de los ciudadanos. Es decir, el gasto que tenía que hacer el ciudadano para ir a su atención médica, pagar la consulta, tenía que ir, comprar los medicamentos, era del 75%. Y hoy hemos bajado al 46%. No son las condiciones ideales, por supuesto, no son las condiciones ideales, pero empieza a disminuir ese gasto de bolsillo para que el que no tiene las posibilidades económicas de ingresar a un sistema de salud pueda encontrarse en mejores condiciones. Por eso, para muchos es importante el Código Orgánico de Salud, entenderé yo, pero este ciudadano que está aquí ingresó a la actividad política por eso. Ingresó a la actividad política por eso, porque no se podía ser suficiente con la Constitución que hable de gratuidad cuando las leyes anexas, secundarias e importantes que se tienen tengan procesos contrarios a esas acciones. Pero también hay que ser muy reflexivos sobre lo que estamos ahora analizando. El financiamiento que está en el Código Orgánico de Salud actual nos lleva a una limitante que se la debe reconocer. Al generarse una gratuidad de tal magnitud en el país, en el 2007, una gratuidad del 2007 de tal magnitud, la demanda creció. Y evidentemente al crecer la demanda, se empezaron a encontrar nuevas problemáticas de la salud pública, que hasta ahora las estamos evidenciando, que la cirugía de tal cosa no se puede hacer muy pronto, que la consulta se demora un poco más, pero eso es parte de un proceso en el que se tiene que ir mejorando, construyendo y llegando a las mejores condiciones. Pero ese proceso está bien encaminado y creo que se puede llegar mucho más lejos. Y entonces el debate debe ser ahora, no que mi pariente, mi hermano no le hacen la cirugía
que debe ser importante, por supuesto, cuando uno quiere, si es que el financiamiento del 0.5 del Producto Interno Bruto que está en la transitoria de la Constitución es suficiente para esta demanda que está creciendo y que sigue creciendo, es suficiente. Y ahí viene la otra gran discusión que tiene que reflejarse en el Código de Salud, que tiene que reflejarse que la atención primaria, como parte fundamental de este núcleo de salud, tiene que ser importante en el primer nivel para que los niveles terciarios llegue la enfermedad en las condiciones que se tenga. Si este financiamiento con lo que tenemos, que debe llegar a 4 puntos del PIB, más esta red de atención primaria, generará las mejores condiciones para tener una salud que es la que quisiéramos nosotros. Costa Rica llega al 8% del Producto Interno Bruto para tener un acceso universal de calidad. Nosotros vamos a llegar al 4%, pero todavía nos faltará hacer mejores gestiones en la calidad y en la atención. Muchos de los elementos que estoy diciendo ahora son eminentemente políticos, porque en los 10 minutos que se tiene no se avanza a hacer otro tipo de construcciones. Por eso, todas las recomendaciones técnicas están enviadas ya por escrito al presidente de la comisión para que las analice y las debata, y además, como él es asambleísta que está en un proceso de reelección y continúa, va a tener muchos de los elementos para ser recogidos y encontrados con las otras miradas que tenemos que tener. Por eso, voy a enunciar rápidamente todo el tema de la planificación familiar. El Ecuador, América Latina, la tasa de embarazos en adolescentes sigue siendo una de las más altas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con planificación familiar tiene que ser más explícito en el texto. No debe darnos miedo a poner elementos que recojan toda la necesidad de un proceso de adolescentes, o no, hombres y mujeres, para encontrar mejores condiciones de salud sexual y reproductiva. Ahí hay que generar unos nuevos elementos para refrescar todo lo que está ahí. Pero también hay otros. Lo del talento humano. El propio dirigente gremial aceptó que había muy buenas consideraciones en cuanto al tema del recurso sanitario, que se lo está enfocando bajo esas características. Cuando nosotros hablamos de contratación de profesionales por necesidades del servicio, en ningún momento pensamos en que se va a precarizar. No podemos pensar que porque si nos falta tal o cual recurso humano en cualquier sector, intentamos precarizar y darle malas condiciones de salud, de trabajo además, a ese ciudadano. Es para compensar o suplir algunas dificultades que tenga el propio Sistema Nacional de Salud. Pero por eso entonces ahí habrá que generar unos procesos de redacción que no nos involucren en el financiamiento a generar nada de copago, porque la ley está absolutamente clarita y la Constitución igual, y en el asunto de trabajadores nada de precarización, porque vivimos del 2006 para atrás precarizaciones en los sistemas de salud, porque no querían que pasemos a 8 horas, porque la carta de intención que se hizo en ese tiempo dijeron no más allá de 4 horas, porque todo el pago, toda la inversión en el sector social era un gasto, y por eso quedamos en el 2006 con 4 horas. Hay un hecho que me parece que los profesionales de la salud lo han recogido, están preocupados, pero ellos saben muy bien y estarán escuchando que todas las observaciones que han tenido las hemos ido recogiendo. Hay un término que creo que hay que reconceptualizarlo, porque no queremos ahora sancionar ni quitar el título ni toda la discriminación que se puede pensar, y en lo que se tiene que reconceptualizar es el término de error sanitario. Ese término de error sanitario puede llevar a una serie de dificultades que pueden generar una discriminación con el profesional de la salud. Ahí entonces la invitación... Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Ahí la invitación para que todos podamos seguir mejorando este texto. Pero qué bueno que en este espacio ahora ya no se escuchaba los elementos de un archivo de una ley. Ahora se escucha
las propuestas de mejoramiento para un proceso de salud que debe estar en mejores condiciones, porque pasamos desde el año 2006, que era tremendamente audaz, al hecho del 2006, que teníamos que pagar $1 por una consulta, 50 centavos por una consulta en cualquier hospital, a un hecho nuevo, de 10 años, sujeto a mejoramiento, por supuesto. La democracia, señor presidente, y en la parte final se tendrá que irse dimensionando por la calidad de la democracia, ya no solamente la democracia como hecho fundamental, sino que esa democracia en salud, en educación, tenga otros indicadores, y que el presupuesto que nos llegue para salud, educación, esté en los mejores momentos para que esos ciudadanos encuentren la posibilidad de que su salud no es una mercancía, sino un derecho absoluto para poder vivir mejor. Muchísimas gracias.